En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Estamos hoy día proponiendo el tema de ética o moral. Y se propone ese tema porque tiene mucha relación con los que hemos venido tocando los últimos jueves. Si ustedes recuerdan, los que han venido participando más asiduamente en las últimas semanas, empezamos hablando del nuevo orden mundial y señalábamos que nosotros en nuestra fe, por supuesto, creemos que tiene que haber un orden. Nosotros no somos promotores del caos, del desorden, porque el Señor justamente lo que hace es pone un orden, pero es el orden de Dios. Pero cuando se busca, entre comillas, un nuevo orden que no es tan nuevo, que es una vuelta al paganismo, y lo que se busca es un orden sin Dios, en primer lugar, eso no es orden, y en segundo lugar, fuente de mal, no de bien, de mentira, no de verdad, y es contrario finalmente al ser humano, porque quien exalta al ser humano y eleva al ser humano a una dignidad inimaginable es Dios. Y cuando se retira a Dios, se construye un orden o se pretende construir y trabajan para construir un orden sin Dios, un supuestamente humanismo ateo, agnóstico. El más afectado es el ser humano. Y eso es lo que vemos al presente. Y hemos estado comentando en relación a algunos procesos que, como parte de la instalación de algunos intereses oscuros de ese mal llamado orden mundial, se pueden identificar con claridad en este proceso global que luego del colapso del bloque soviético se ha instalado en este llamado proceso de globalización. Y hemos mencionado algunos como característicos, no son los únicos, pero que ayudan a entender lo que viene ocurriendo al presente y de los cuales todos nosotros somos testigos presenciales. Y hablamos, en primer lugar, de la revolución sexual por la importancia que tiene para desencadenar dos procesos que están en curso, son parte en realidad de lo mismo, que es el llamado proceso de la cultura de la muerte y el asesinato como derecho expresado en el aborto, pero no exclusivamente en el aborto. Y otro proceso complementario al anterior, que es la ideología de género. Es decir, revolución sexual ha desencadenado la cultura de la muerte y la ideología de género, y ambos se presentan como, entre comillas, procesos, movimientos sociales que surgen supuestamente de la libertad humana que quiere encontrar respuestas a sus inquietudes, a sus deseos, etc.
en un proceso de manipulación flagrante, pero que a veces nosotros observamos con malestar, pero que no tenemos mucho tiempo a veces de reflexionar y en sus consecuencias, en sus causas. Entonces, cuando hemos venido hablando de estos procesos, hemos estado hablando de los antecedentes, pero de alguna manera, dado que son temas amplios y muy complejos, de manera breve y sucinta, y diríamos más descriptivamente. Entonces, el presente tema intenta entrar a entender un poco más las causas fundamentales que explican esto que observamos en estas dos manifestaciones que les menciono, pero que no son las únicas. En la política, no solo nacional, sino en muchos otros lugares, se observan muchos casos que también obedecen al mismo origen. Y es, en una palabra, la crisis moral o la crisis ética. Pero para entenderla, vamos a referirnos a esos temas. Esta vez he preparado muy pocas láminas para recapitular lo que hemos visto en los días precedentes y para introducir el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Y entonces no sé si es que tengo la autorización para compartir un PowerPoint. Si fuera así, entonces les pido que me den la autorización. Sí, un momento, Entonces padre. voy a compartir y ya estoy compartiendo. Te gané. ¿Ah, Ah, Frank? perfecto, padre. Excelente. ¿Cómo? No sé cómo, porque no me has autorizado. Porque es O ya cojoso. Cojoso. alguien me había autorizado sin que tú lo sepas. A ver, entonces vamos a presentar esto y déjenme que vamos a la primera lámina. Ya, entonces vamos a hablar de esto. Voy a hacer la presentación breve, son pocas láminas, para introducir este tema de ética o moral y de paso para dar tiempo de a que algunas personas se puedan ir conectando, si es que alguno se conectará. Entonces, vamos a repasar los antecedentes y el contexto de lo que hemos venido comentando en relación a este nuevo orden mundial, la revolución sexual y estos procesos desencadenantes de la inmoralidad y desmoralización que viven los pueblos y también, por supuesto, nuestro país, la familia, etc. Y entonces nosotros hemos comentado que estos antecedentes, estos procesos no son recientes, decíamos que hay antecedentes remotos, que se remontan al inicio, prácticamente a la caída de nuestros primeros padres, al pecado original, los antecedentes mediatos, que se remontan a 500 años, y los antecedentes inmediatos a la década del 50 del siglo pasado, a la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el presente. Y entonces, los antecedentes remotos, hacíamos esta cita del cardenal Ratzinger en relación a la ideología de género, pero que en realidad aplica a todos estos fenómenos de abandono del bien y la verdad y la esclavitud del mal, de la inmoralidad disfrazada de derechos por estas ideologías que hemos ido tratando, que no son las únicas, repito. Los antecedentes inmediatos, mencionamos nosotros a estos tres personajes llamados filósofos de la sospecha, que paradójicamente se presentan como defensores de la libertad humana, pero simultáneamente proponen restricciones y en realidad una libertad inexistente, porque el primero de ellos, por ejemplo, Marx, pone la determinación, entre comillas, económica, como lo que da origen a la libertad, es decir, no somos libres o no libres según cómo produzcamos y según cómo conozcamos. Freud señala que el hombre está determinado por sus apetitos sexuales, por la libido, y Nietzsche plantea
que nosotros de alguna manera lo que queremos es hacer lo que nos da la gana. Y entonces estos personajes, sobre la base de los planteamientos agnósticos ateos de la Revolución Francesa, marcan el contexto contemporáneo y la variante de Gramsci, la que ha desarrollado este marxismo cultural actualmente hegemónico y que se utiliza desde los países capitalistas para imponer desde estos grupos económicos oscuros esta globalización esclavizante, que es la que se traduce en esta revolución sexual con estos personajes que son los que la desarrollaron y que ha afectado fundamentalmente a jóvenes y a niños desde la década de los 60 cada vez de manera más perniciosa, que dieron origen al feminismo de género, que levantó como bandera el aborto, que es una visión atea, antieclesial, y sirvió de desarrollo, no sé, desarrollo de involución a la cultura de la muerte, al aborto y a la ideología de género, como hemos visto en los días precedentes. Lo que buscan es una nueva creación sin Dios. Y entonces esa nueva creación de una sociedad de individuos con vínculos exclusivamente comerciales, a eso es la revolución social, ese nuevo orden mundial, y lo que busca es que el ser humano sea un objeto que se compre y se venda. Y entonces, eso para llevarnos al tema de hoy día. Estos dos términos proceden, ética del griego, moral del latín, y tienen una misma significación y se definen como la ciencia de las costumbres, originalmente en sus términos latinos y griegos. Sin embargo, conforme han pasado los años, hacia luego ya de instalado el cristianismo con la mal llamada reforma protestante, estos términos son profundamente dañados y van a progresivamente a significar cosas diferentes. Y entonces, ahora sí puede distinguirse una ética de una moral filosófica y una ética o moral teológica. Y la ética o moral filosófica supuestamente es puramente racional, mientras que la moral teológica no apunta a la autoperfección del ser humano, sino que se funda en la revelación. Dios sale al encuentro del ser humano, eso se alcanza en plenitud en Jesucristo, y no busca un autoperfeccionamiento, sino la santidad, la salvación, para ser perfectos como el Padre es perfecto, pero no por obra humana, sino por obra de la gracia. Y entonces, en esta sociedad de este nuevo orden mundial y en esta cultura contemporánea, atea, agnóstica, donde se retira a Dios y se pretende retirar a Dios, se van construyendo organizaciones, instituciones, un modelo educativo formal e informal, donde Dios no existe y por tanto la moral y la ética quedan dañadas, y si Dios no existe, todo está permitido. Y entonces vamos a hablar de estas cosas. Voy a cerrar esta presentación y vamos a volver al Zoom y vamos a conversar de estas cosas. Entonces, dicho esto, ¿en qué consisten estos términos? Más allá de entrar a definiciones, conviene que comprendamos cómo esto nos está afectando, les decía al principio. Y lo primero que quisiera señalar es el efecto de la llamada reforma de Lutero y que tiene consecuencias graves en lo que ahora vivimos. Lutero, dentro de sus planteamientos, señalaba que nosotros nos salvamos por la sola fe. En realidad, Lutero lo que hizo es manipuló y adulteró lo que señala San Pablo en la carta a los Romanos, donde dice que nosotros somos salvados por la fe. Lutero le hizo una corrección a San Pablo y agregó sola fe. En ninguna parte de la Escritura
en ninguna parte del Nuevo Testamento, en ninguna carta de San Pablo, se habla de sola fe. Eso no es propio de la revelación, no es propio de nuestra fe. Porque si es que así fuera, eso sería contradictorio con lo que señala el Nuevo Testamento en la carta de Santiago, donde habla que una fe sin obras es muerte. Entonces, cuando nosotros hacemos la fractura entre la fe y las obras, lo que se produce es una separación de Dios de la moral. Porque las obras son los actos humanos libres, y los actos humanos libres son los actos morales. Y entonces, cuando yo digo que la fe no tiene que ver con las obras, o que las obras no tienen que ver con la salvación, yo en la práctica estoy haciendo una fractura, que se fue desarrollando progresivamente a partir de Lutero, y, por ejemplo, Kant, y luego en la Revolución Francesa, se va profundizando y llega a la situación que los filósofos de la sospecha ya atrevidamente, profundizando lo que eran los filósofos franceses de la Revolución Francesa, que era la visión de un Dios, diríamos, un agnosticismo o un deísmo, un Dios arquitecto que crea, pero se desentiende de su creación. Es decir, no hay providencia, Dios no interviene en la historia, y si Dios no interviene en la historia, nosotros vamos a rechazar una ley divina y vamos a rechazar en consecuencia también una ley natural. Y entonces se va a dañar seriamente los actos humanos y los criterios para discernir qué es el bien y qué es la verdad. Y eso se ha ido profundizando. Ya esta visión de los filósofos franceses, de la Revolución Francesa, así llamada revolución, y ahí destacan pues Rousseau, señalaba, por ejemplo, que el ser humano nace bueno y que es la sociedad humana la que lo corrompe. Y entonces se necesita, como Dios no interviene y no hay ley divina ni ley natural, lo que se necesita es un contrato social humano. Es decir, que los seres humanos nos pongamos de acuerdo y entonces nosotros, los seres humanos, diríamos más propiamente los dirigentes sociales, políticos, a través de sus estructuras políticas, son los que deciden qué es el bien y qué es el mal. A través de leyes positivas humanas, que supuestamente son aprobadas por el conjunto de la población. Y entonces, lo que trae como consecuencia es que supuestamente la Revolución Francesa, que liberaba al hombre del absolutismo, de las monarquías, donde los monarcas absolutos tenían supuestamente todo el poder, aparece la noción de una república, donde el poder reside en el pueblo, y los seres humanos, siguiendo a Kant, nos atrevemos a pensar, y entonces nosotros decidimos qué es el bien y qué es el mal. Es decir, tomamos el árbol de la ciencia del bien y del mal, y ya no corresponde a Dios, sino somos nosotros, libremente, a través de leyes humanas. En un principio esto se fue desarrollando muy paulatinamente, pero quiero marcar los contrastes para que nos demos cuenta de las consecuencias de estas cosas y la situación a la que hemos llegado. A un monarca absoluto, antes de la Revolución Francesa, al mismo Luis XVI y a su esposa, no se les hubiese ocurrido negar la ley divina.
tampoco se les hubiese ocurrido legalizar la ley natural. No se les hubiese ocurrido legalizar el aborto. Pero ya las nociones, entre comillas, de esa autonomía que aparecía con Lutero, que se expresan claramente en el caso de Enrique VIII en Inglaterra, donde cuando no se le deja, entre comillas, divorciarse y volverse a casar, porque está negando el sacramento, él sencillamente lo que hace es crear su propia iglesia y él se hace el jefe de la iglesia. Y lo que vemos entonces es que en las repúblicas y en las llamadas monarquías constitucionales, lo que se produce es un poder más concentrado, inclusive que el que tenían los monarcas absolutos. Y entonces, empezando por la Rusia zarista, pasando por los países nórdicos y de norte de Europa, hasta Francia y Estados Unidos y otros países legalizan el aborto sin ningún problema. Porque la ley humana, la ley positiva, entre comillas, las convenciones humanas se ponen por encima de una ley natural que se desconoce y de la ley divina, porque Dios ya no interviene y entonces se niega la revelación. Pero cuando se separa, volviendo al punto anterior, fe de obras, se dañan las obras y se daña la fe. Y nosotros, que somos católicos, en la mayoría, supongo, de los presentes, o todos, porque estas reflexiones son reflexiones católicas, en la perspectiva de nuestra iglesia, cuando eso ocurre, lo que se produce es dañar la fe, porque ya no es Dios el que se revela, el que se da a conocer, sino nosotros decidimos qué tomamos de Dios, qué nos conviene y qué no nos conviene, y empezamos a tener esa lógica moral pragmática que es actualmente dominante. Es decir, el ser humano es autónomo, no está sujeto a nada. Y cuando decimos que el ser humano es autónomo, es que el ser humano es su propia ley. Y entonces no solo la escritura, sino todo entra en un terreno ya no sobre roca, sino sobre arena movediza. Y lo que se empieza a desplegar en los años futuros son las consecuencias, entre comillas, lógicas de de esas decisiones que traen como consecuencia sacar a Dios. Entonces, lo que hace la Revolución Francesa es continuado por la Revolución Bolchevique, la Revolución Marxista, Leninista, la Revolución Maoísta, el modelo capitalista occidental, y luego lo que se sigue desarrollando con este esquema del marxismo cultural y con la cultura de la muerte y con la decisión de en mi cuerpo yo decido, o yo construyo en función de mis deseos y mis apetitos quién soy, deforman y dañan la fe y dañan a la persona humana a la que supuestamente se quería reconocer en sus derechos. Y entonces esos supuestos derechos no protegen a la persona humana, sino que la degradan, la animalizan y la cosifican. Un poco era, digamos, lo que mencionábamos la vez anterior. Pero entonces regresemos a entender lo central de la moral y lo central de la persona humana. La Revolución Francesa tenía, como ustedes saben, estos lemas de igualdad, fraternidad y libertad. Pero la libertad que pregona es la libertad del hombre autónomo, la libertad del hombre que no es sujeto a nada. Y en realidad esa forma de libertad lo que hace es animalizar al hombre. Vamos a explicar por qué afirmamos esto.
los animales en realidad son radicalmente distintos a la persona humana. Los animales no son personas. Y nosotros somos personas porque tenemos una serie de atributos distintos a los animales con los que compartimos muchos elementos de naturaleza biológica, anatómica, incluso cromosómica, física, pero nosotros somos totalmente diferentes a todos los animales. El evolucionismo, que proponía una visión del ser humano simplemente como una pequeña variante con respecto a los animales, les mencionaba ya en la reunión anterior, no es ciencia, es simplemente una teoría, como puede ser la teoría psicoanalítica, como puede ser la teoría marxista, como pueden ser los planteamientos de Nietzsche y cualquiera otros filósofos de la revolución sexual o los miembros de la escuela de Frankfurt. No son verdades. Pero el punto es por qué nosotros somos totalmente diferentes a los animales. Alguien podría decir, bueno, por nuestros cromosomas. La diferencia central del ser humano es revelada y está en el Génesis. Cuando se crea el ser humano, se lo crea del barro de la tierra, nos dice el Génesis, y Dios sopla en el ser humano. Dios no sopla en ninguna otra criatura corporal. ¿Y qué significado tiene eso? Que el alma de las criaturas humanas es totalmente diferente del alma de los otros seres vivos. Y la noción de alma se empezó a distorsionar con Descartes. Porque Descartes tenía la idea de que el alma era algo distinto al cuerpo. Es decir, el alma es una especie de un fantasma distinto al cuerpo. Y lo que nosotros entendemos por alma es que el alma es lo que le da vida al cuerpo. Pues yo no puedo decir dónde está mi alma está en todo mi cuerpo. Impregnados, en unidad. Y la muerte es la ruptura, la separación de esa alma y del cuerpo. Tanto en las plantas, que también tienen alma, como en los animales y en la persona humana. Pero el alma de la persona humana es un alma espiritual. Ningún animal tiene alma espiritual. Ni nosotros, por tener alma espiritual, nos convertimos en seres únicos. Tenemos semejanza con Dios, porque Dios es espíritu puro. Tenemos semejanza con los ángeles, que son también espíritus puros, pero criaturas, no Dios. Tenemos semejanza con la creación visible, viva, con los seres vivos, porque tenemos una alma, pero nuestra alma es espiritual. Y por eso nuestra alma espiritual nos eleva hacia Dios. Y por eso comparar la naturaleza humana con la naturaleza animal es una aberración. Es volver a la etapa ni siquiera griega, porque los griegos distinguían eso claramente. O sea, es volver a la etapa, digamos, precientífica, a las cavernas. Y paradójicamente eso se enseña ahora en las universidades. Yo en estos días he recibido de varias fuentes un audio de un profesor de una universidad limeña que dice esas cosas a los jóvenes universitarios. Y entonces no conozco a la persona, pero supongo que esa persona pues está profundamente confundido. ¿Y cuál es la razón? Porque nosotros, a través de estas ideologías que hemos mencionado como eje dinamizador de toda esa propuesta deshumanizante, nosotros en realidad estamos en un proceso de irracionalismo.
Y entonces podemos caer en el error de creer que lo natural es la naturaleza animal y que la naturaleza vegetal y la creación como si fueran igual a la naturaleza humana. Entonces hay una naturaleza divina, hay una naturaleza angélica, hay una naturaleza humana, hay la naturaleza de los mamíferos, de los primates, de las plantas, de los seres inanimados, pero no somos nosotros la misma naturaleza que los animales. Entonces, cuando quieren decir que lo natural es lo animal, es justamente producto de esa dislocación del ser humano que quiere ser autónomo y lleva al extremo lo que declaraba Kant: atrévete a pensar, piensa cualquier cosa. Piensa cualquier cosa sin correlato, no solo en la ciencia, sino en la revelación. Y entonces se apoya solamente en los convencionalismos humanos que se quieren fabricar artificialmente a partir de estos poderes oscuros. Volvamos entonces a entender qué es la moral. La moral es el estudio, la ciencia que estudia los actos humanos. Y los actos humanos los distinguimos de los actos del hombre. Es decir, los seres humanos tenemos dos tipos de actos: actos humanos y actos del hombre, así se llaman. Los actos humanos son los actos libres y los actos del hombre son los actos que tenemos todos los seres humanos, pero que no son libres. Ejemplo de un acto del hombre, de un acto que realiza la persona humana y que no es libre, por ejemplo, respirar. Todos estos minutos todos nosotros estamos respirando, pero yo no puedo decidir respiro o no respiro. No depende de mi voluntad. Y si decidiera no respirar, mi organismo me obliga a respirar. Y si me ponen bajo el agua y yo digo no respiro, en algún momento mi organismo fuerza la respiración y empiezo a introducir agua en mis pulmones. Es un acto que no es voluntario. No lo puedo controlar. Yo no puedo controlar tampoco y decir que mi corazón deje de tener sístoles y diástoles. Es un dinamismo de mi fisiología que no es voluntario. Todo el sistema, digamos, neurovegetativo son actos humanos. Son actos del hombre, perdón, no libres. Pero los actos libres son los actos morales, son los actos humanos. A eso se le llama actos humanos, actos libres, actos deliberados, actos morales. Entonces, yo tengo que tener claro que es ser libre. Y desde la Revolución Francesa se ha adulterado el concepto y la noción de libertad. Y estas ideologías apuntan a esa confusión. Y por eso es conveniente volver a hablar y repasar qué es la libertad y qué libertad se le propone a los jóvenes, a los niños, a través de estas ideologías que la revolución sexual promueve y que el mundo contemporáneo promueve en esta lógica que hemos llamado irracional. Es decir, el hombre ya no quiere pensar, quiere dejarse llevar simplemente por sus apetitos y sus deseos. Y en realidad se le propone una, diríamos, forma de libertad que es la libertad propia de los animales. En que los animales en general son instintivos. Lo que pueden elegir es muy poco, porque eligen instintivamente. Eligen en su instinto de conservación, en su instinto de sobrevivencia, en su instinto de la perpetuación de la especie, etc. Pero claro, no es lo mismo, por ejemplo, un ave, un lorito, un canario en una jaula, que un lorito en su medio natural. Entonces, claro, esa
esa privación que los saca de su espacio natural, priva a los animales, porque puede darse también en animales que enjaulamos, en sus corrales, etcétera, incluso algunos que domesticamos, ¿no? Porque yo me imagino, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, donde no había tantas posibilidades que las mascotas corran libremente, en los lugares donde no tenían espacios, porque no tienen jardines amplios, etcétera, las mascotas deben de haber sufrido junto con sus dueños por la larga cuarentena y seguramente han engordado porque no estaban preparadas para tener una vida sedentaria. Ya digamos, el domesticar los afecta y la cuarentena probablemente ha tenido más daños. Pero esa libertad es la libertad que se le propone, que propone la ideología de género, es la libertad que propone la revolución sexual, es la misma libertad que propone la cultura de la muerte. Y me explico por qué. Porque se le dice a las personas, porque esa libertad, digamos, de los animales es dejar que mis apetitos y deseos se manifiesten sin ninguna restricción. Entonces, claro, eso los animales que son instintivos quieren esa libertad cuando están en su medio natural. Pero el ser humano, pues, no es igual que un animal, porque no es un ser meramente instintivo. Entonces, yo cuando al ser humano le digo, mira, haz lo que te da la gana, entonces, ¿qué va a pasar? El joven se va a molestar si es que su papá le pone reglas, si es que quiere que llegue a casa antes de las 10 de la noche, y vemos eso en este asunto de esta discoteca, donde los jóvenes en plena cuarentena se van, entre comillas, a divertirse. ¿Por qué hacen eso? Porque a esos jóvenes desde pequeños se les ha dicho, mira, tú no tienes que tener ninguna restricción, tú eres libre si haces lo que te da la gana. Y eso es propio de los animales. Pero la libertad humana no es hacer lo que me da la gana. La libertad humana es crecer como persona humana. Y crecer como persona humana solo es posible si yo realizo y vivo conforme a la verdad y conforme al bien. Es decir, si yo realizo actos buenos. Entonces, ¿cómo puede coexistir una moral que plantea el bien y la verdad con una falsa libertad que le dice a la gente haz lo que te da la gana? Y por eso es que nosotros, porque nosotros hemos crecido, no sé, pues alguno que haya sido, no sé si es que hay alguno que nació antes de la década de los 40, tal vez no fue tan afectado por estas cosas, pero todos los que han nacido después de la década de los 40, con distintas dosis, digamos, estamos envenenados por esta misma visión ideológica. Entonces nosotros hemos crecido en esa idea de que somos más libres si es que hay menos gente que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y por supuesto, si nadie me dice nada y yo hago mi capricho y mi voluntad, entre comillas, yo soy más libre según esa ideología. Pero eso no es para el bien, ni se ajusta a la verdad. Y en realidad animaliza al hombre, porque cuando el ser humano hace eso, va riendo a sus apetitos y deseos, según lo que proponían Nietzsche, lo que proponía Freud, y la variante de Gramsci, y estos teóricos de la revolución cultural y de la revolución sexual, y lo que está ocurriendo al presente. Entonces se produce una degradación. Y entonces ya los seres humanos, ante una situación de ley de la selva, a lo que se queda como solución es a un estado más represivo, penas, cárceles, prisiones, y a que la gente, entre comillas, se defienda por sí mismo, y por eso en estos países llamados desarrollados el modelo es que cada uno tiene que andar armado. Y entonces se exacerba la violencia, promovida por los que después
van a decir que sus planteamientos son justamente reducir la violencia con, por ejemplo, la llamada educación sexual integral. Entonces, recapitulando, no puede haber moral sin libertad, pero verdadera libertad. Y cuando se adultera la libertad, el ser humano deja de ser libre. En nuestra fe, nosotros sabemos que eso se llama pecado y que el pecado es una esclavitud. Y por eso es que se busca normalizar los pecados. Y por eso se dice se le presiona a la iglesia y dice, ¿por qué hablar de pecado? ¿Por qué hablar del demonio? ¿Por qué hablar del infierno? Hablemos solo de misericordia, no hablemos de verdad, no hablemos de juicio, no hablemos, sino seamos libres, seamos tolerantes. Pero es esa falsa libertad. Porque la verdadera libertad es la que permite que el ser humano despliegue sus capacidades. Y por eso Jesucristo nos va a decir, la verdad nos hará libres. Y la verdad es que nosotros somos hijos de Dios. No somos una mutación de un orangután. Nosotros no somos una variante de ninguna especie humana y eso no está demostrado por ninguna ciencia. Nosotros somos hijos de Dios y Dios se ha hecho hombre. Dios no se ha hecho ángel, Dios no se ha hecho mono, no se ha hecho animal, no se ha hecho planta. Dios se ha hecho hombre. Y el hombre está llamado a participar de vida divina. Y nosotros, esa es nuestra fe. Y entonces cuando los jóvenes que están envenenados por esa mentalidad que ha sembrado el mundo a través de los programas de televisión, dibujos animados, películas, bailes y todo lo que ya hemos comentado, están recibiendo esos mensajes mañana, tarde y noche. Y además el sistema educativo formal, en lugar de educar, refuerza esos engaños y esas mentiras. Cuando a esos jóvenes o esos niños se les habla de Dios, o cuando a esos adultos se les habla de Dios, van a pensar que es algo lejano, que no tiene que ver con ellos. Y solo se van a acercar al Señor cuando estén destrozados. Cuando el pecado los haya dañado de tal manera y hayan buscado en las cosas del mundo y no encuentren respuestas. Y entonces vemos el drama del mundo contemporáneo. Claro, somos engañados y seducidos y se nos promete, no, bueno, es que si es que este gobernante, y si es que este partido, si este congreso, si este presidente, como si es que eso dependiera de convenciones humanas y fueran cosas políticas. Y nosotros podemos dejarnos arrastrar y poner nuestra confianza y nuestra esperanza, no en el único que nos puede salvar, sino apegados a las cosas pasajeras, querer encontrar solución por nuestras propias manos y olvidar quién es el que vino a liberarnos y a salvarnos. Y por eso es que existe ese énfasis que ha habido en las últimas décadas y en los últimos siglos de diferenciar ética de moral. Porque la ética es sacar a Dios, es la visión, entre comillas, laicista, sin Dios, atea. Y entonces hablar de moral, reconocer la revelación, reconocer a Jesucristo, no quiere ser escuchado. Y tal vez nosotros también, siendo católicos, podemos de repente creer que los laicos, los clérigos y los religiosos, cada uno pueden ir por su lado y descuartizar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y no es posible ser laicos sin clérigos. No es posible ser clérigos sin laicos y sin religiosos. Porque somos unidos en un solo cuerpo. Y entonces surgen todas esas confusiones de, entre comillas, esas rupturas y esas separaciones. ¿Y por qué se producen? Porque no nos gusta lo que nos dice la iglesia. Y entonces
Eso es común, por ejemplo, y lo comentaba, por acá está un amigo que ha comentado eso varias veces en conversaciones que hemos tenido en otros espacios. Por ejemplo, la preparación de novios, ¿no? Los jóvenes que se preparan para ser novios, a veces de manera acelerada, con poco tiempo, entonces les hablan de la moral sexual, les hablan de que no es lícito tener sexo fuera del matrimonio, les hablan de que tienen que ser abiertos a la vida, que no tienen que usar métodos anticonceptivos que son contrarios a nuestra fe, que dañan, y entonces dicen, bueno, sí, pero no te voy a hacer caso, porque creen que saben más. ¿Y por qué llegan a esa conclusión? No porque sea deducción, sino porque mañana, tarde y noche desde pequeños les han dicho que el bien y su felicidad es hacer lo que les da la gana y que nadie les tiene que prohibir nada. Porque ha surgido, como consecuencia de esa visión luterana, una separación entre fe y obras. Y entonces yo solamente defino mis actos en función a una ley extrínseca, una ley positiva. Y entonces puedo creer que la ley divina y la ley natural también son ley extrínseca y ley positiva, porque el comportamiento humano sin Dios y el que se ve, entre comillas, en los ciudadanos de todos los países, incluidos estos orgullosos países, entre comillas, civilizados del primer mundo, con sus democracias consolidadas, en esos países siempre la gente echa la ley, echa la trampa. Y entonces, para evitar que violen la ley, los tienen que fiscalizar, les tienen que poner audios. Porque si no le pones audio, si no le pones video, la gente en privado dice una cosa y en público hace otra cosa. Porque la ley es extrínseca. Solamente le tiene que dar cuenta a otras criaturas humanas. Y si yo tengo poder, yo digo, arreglo esto con los medios de comunicación y al cabo de un tiempo la gente se va a olvidar y voy a seguir haciendo lo mismo, porque saqué a Dios. Entonces el problema no se resuelve poniéndolo a los políticos cámaras secretas y fijoneándolos mañana, tarde y noche. El problema se resuelve cuando la criatura humana se convence de que todo esto es consecuencia de sacar a Dios. Entonces cuando nosotros tenemos fe ya no pecamos, cuando nosotros unimos fe y obras y entendemos rectamente la fe, ya no pecamos, sí vamos a pecar, hasta que la gracia nos renueve y nos transforme a tal punto que podamos tener una vida moral. Porque la consecuencia de la vida de fe y de la acción de la gracia en nosotros es la vida moral. Es decir, la moral es la vida en Cristo, es la vida en el Espíritu Santo. Yo voy a tener una vida moral, voy a hacer el bien y voy a rechazar el mal, no por mi sola razón, no por mi sola inteligencia, no porque hayan leyes humanas, no porque me pongan cámaras, no porque tenga que pagar multa. Yo voy a cumplir la ley si es que el Espíritu Santo es quien me mueve. Y eso fue la experiencia del pueblo elegido de la primera alianza, que se sentía orgulloso de su ley, porque era ley divina, pero no la podía cumplir. Y Jesucristo en la plenitud de los tiempos viene para que nosotros podamos cumplir la ley. Y por eso la ley ya no está escrita en piedra. La ley ya no es un precepto externo, ya no son las tablas escritas afuera. La ley está escrita en mi corazón. Es el amor de Dios, es el Espíritu Santo. Y por eso la Iglesia nos enseña que la vida moral, la vida en Cristo, la vida en el Espíritu Santo, que permite que hagamos actos buenos y rechacemos los actos malos, o luchemos contra los actos malos, sin necesidad de que nadie nos cingonee, sino porque brota de dentro, es consecuencia justamente de una fe recta, que es don de Dios, no es una mera creencia ni convención humana, como inauguró dentro del cristianismo Lutero, a pesar de que decía sola escritura, pero arrancó de la Sagrada Escritura los libros que no le convenían,
Pero además de la fe recta, yo necesito que la gracia obre en mí. Y la gracia se me comunica a través de los sacramentos. Porque la gracia que me permite tener vida en el Espíritu es la gracia santificante. El Espíritu Santo es quien se derrama en nuestros corazones cuando yo recibo los sacramentos. Y es el Espíritu Santo, si yo persevero, el que poco a poco me va a ir transformando, me va a hacer un nuevo corazón. Y entonces yo voy a poder tener una vida moral. Pero para que esa acción del Espíritu no sea perforada, yo necesito perseverar en la oración. Y entonces la Iglesia nos enseña que la vida moral, la vida en Cristo, la vida en el Espíritu, eso que todos deseamos, ¿no? Yo veía ahora las noticias a raíz de estos recientes hechos en nuestro país, y la verdad que la gente pues decía que esto tiene que cambiar, ¿hasta cuándo? Etcétera, etcétera. La única manera que esto cambie es que volvamos a Cristo. Porque si no, al cabo de un tiempo, volvemos a lo mismo. Y podemos llegar a la desmoralización de creer, si es que no volvemos a Cristo, que esto nadie lo va a corregir. Esto no se puede cambiar, entonces mejor como yo también me aprovecho de esta situación. Que no vale hacer el bien, que si es que hago el bien soy un tonto, porque todo el mundo se aprovecha. Y entonces uno se desmoraliza. Y entonces la gente cree nada puede cambiar. Porque al único que nos puede hacer cambiar no lo queremos escuchar, lo queremos sacar, lo queremos desplazar. Es decir, un humanismo sin Cristo, un antropocentrismo degrada al ser humano. La única manera que el ser humano se eleve es si es que Cristo está en el centro de la vida de cada persona, de cada familia, de cada pueblo. Y nosotros como iglesia estamos llamados a cumplir esa misión, porque ese es el evangelio, esa es la buena noticia. Y ese evangelio se tiene que hacer carne en nosotros. Nosotros tenemos que ser buena noticia, nosotros tenemos que ser evangelio vivido. Pero si yo creo que mi función principal como iglesia es resolver los problemas temporales, que tengo que ayudar a resolver los problemas temporales, tengo que buscar que el orden temporal sea más justo, pero si no entiendo que esa justicia se alcanza solo si primero le doy a Dios lo que le corresponde, es decir, dejo que sea Dios y yo no quiero ocupar su lugar, sin darme cuenta que cuando saco a Dios lo que estoy haciendo es degradándome, entonces yo impido justamente eso que todo ser humano desea, la justicia, la paz, pero que solo el Señor nos la puede traer. Yo voy a dejar mi intervención en este punto para dar la oportunidad a, como en otras ocasiones, poder conversar y escuchar tal vez alguna de sus preguntas si hubiera. Pero si no hay preguntas, tal vez podríamos comentar algunas cosas que de repente motivan algunas preguntas. Yo no sé si no hay preguntas o porque todo está muy claro, o porque no se ha entendido ni jota, o porque ya pues resulta ocioso hablar de estas cosas. Pero tal vez reforzando lo ya mencionado. El punto central es que nosotros, como dice San Pablo, la única manera que podamos hacer el bien que queremos y evitar el mal que no queremos es que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Jesucristo nos mueva. Y para eso necesitamos cuidar la fe en su integridad, en su riqueza, en su pureza, porque es don de Dios, pero ese don puede ser adulterado, como lo ha demostrado la historia. Y entonces podemos creer que la fe es una mera creencia humana, una mera convención,
Y que nosotros sin Dios y sin la revelación podemos tener una convención mejor. Que lo que se trata es simplemente de una mejor organización, de escoger mejor a las personas. Pero si las personas no viven en Cristo, no se va a poder. Porque incluso las personas viviendo en Cristo estamos heridos y podemos caer. Y entonces, en realidad, lo que nosotros necesitamos es que Cristo reine. No solo en nuestro corazón, no solo en nuestras familias, sino el reinado social de Cristo. Y eso solo se puede alcanzar si nosotros anunciamos el Evangelio, si nosotros damos testimonio con nuestra vida, si nosotros tenemos una vida de oración y si nosotros recibimos la gracia que nos renueve y nos transforma. Es común, y hoy día justamente el Evangelio nos interpela, porque el Evangelio no nos pide cosas meramente racionales ni cosas meramente naturales. Lo que nos pide Jesucristo, cuando le dice al pueblo elegido y también a nosotros, se les dijo, yo les digo, Él es la nueva ley del amor. Es Jesucristo que nos hace capaces. Él es el modelo, es el nuevo Adán. María es la nueva Eva. Y solo con la gracia nosotros podemos ser transformados. En otras palabras, más que cambio de autoridades, lo que nosotros necesitamos es conversión de los corazones. Y así empezó la preparación para acoger al Señor Juan Bautista. Conviértanse, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse. Y Jesucristo, cuando inicia su vida pública y anuncia el reino, también llama a la conversión. Pero la conversión no es simplemente un maquillaje. La conversión no es solamente un propósito humano. La conversión es un movimiento del Espíritu Santo, es un don también. Y nosotros tenemos que hacer oración para pedir que nuestros familiares, nuestros amigos, nosotros mismos, nuestras autoridades se conviertan. Más que hacer bilis y a tocarnos e insultarnos con ira en las redes sociales o en privado, porque eso no va a producir ningún cambio. Eso lo único que va a hacer es una catarsis temporal, pero no va a instaurar el reino de Dios. Bueno, vamos a ver si ahora hay algún comentario o pregunta que dicen, ¿quién está moderando? Franklin. Sí, hola padre. Sí, una pregunta y también hay un comentario. Dice, gracias padre Meloni, que Dios lo bendiga a su vocación sacerdotal. Degradarse como ser humano, actuar como animales porque no seguimos los mandamientos. O sea que al no educar nuestros instintos o deseos o querer ganar el mundo, caemos en pecado y nuestra vida se vuelve miserable. Ahí nos degradamos. ¿Nos podría dar ejemplos? Gracias. A ver, vamos a ver. Aquí nosotros nos degradamos cuando no nos sujetamos a Dios. Es decir, el ser humano sin Dios se hunde en lo más profundo de sus pasiones y apetitos desordenados y sus deseos confusos. Porque en nuestro corazón, en nuestro ser personal está inscrito que nosotros queremos felicidad, nosotros deseamos el bien, pero sin el don de la fe, que es don divino, que recibimos por el bautismo, nosotros no somos capaces con la fe de iluminar nuestra razón y poder discernir sobre lo que es el bien y lo que es el mal. Y vamos a confundir bienes aparentes, bienes pasajeros, bienes temporales, con bienes verdaderos, con el bien eterno. Porque nosotros, como nos dice San Agustín, estamos hechos para Dios. La felicidad
encontramos en Jesucristo. Él es nuestro descanso, es nuestra felicidad, es ser santo. Pero a lo largo de las décadas, los miembros de la iglesia y los bautizados y las familias, iglesias domésticas, han dejado de ser el espacio donde esto los quede muy claro. Y entonces, expuestos a la mentalidad del mundo, dominado por estas ideologías y el sistema educativo, que ya no enseña estas verdades, nosotros andamos confundidos y perplejos. Y perdemos la capacidad de gustar y ver qué bueno es el Señor. ¿Por qué nos desesperamos? Porque queremos cosas rápidas y porque creemos que nuestros actos humanos pueden cambiarnos a nosotros mismos y cambiar a los demás. Y eso no es posible. El único que nos puede cambiar y dar un nuevo corazón es Jesucristo. Y entonces, cuando eso se olvida, cuando no acudimos al único que nos puede cambiar, al único que nos puede curar, al único que nos puede sanar, la enfermedad, que es el pecado, se agrava. Y las consecuencias del pecado, que es el mal, se extienden. Y los problemas aumentan. Y nuestra ansiedad aumenta. Y nuestra infelicidad aumenta. Entonces, muchas veces la gente puede creer, engañada por esta sociedad que sigue riendo a sus apetitos, en el consumo de bienes y servicios de todo tipo y de manera indiscriminada, así es como va a ser feliz. Y ese es el materialismo ateo en el que estamos viviendo. Entonces nosotros, si tenemos fe, tenemos que analizar en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestro país y en el mundo esa realidad, identificarla y enseñar a los demás, para que acudamos a la única fuente de la gracia que nos puede renovar y transformar. Y entonces, como el hijo pródigo, empezamos de nuevo. Y esa es la buena noticia, que podemos cambiar, que nuestros pecados no es mayor que la gracia, que el perdón de Dios. Siempre está dispuesto si nosotros nos damos cuenta, nos arrepentimos y empezamos de nuevo. Esa es la conversión. Y la conversión no es de un solo acto, la conversión se tiene que realizar todos los días, porque la exigencia no solo es ser buenas personas, no solo es no ser delincuente, no solo es cumplir las leyes humanas. El mandato es ser santos y perfectos, como Dios Padre, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y Cristo es 3 veces santo, el Hijo único que se hizo primogénito, y la santificación es obra de Dios. Los seres humanos no podemos fabricar un solo santo. Ni todos los seres humanos juntos, ni todo el poder económico, ni todo el poder tecnológico. La santidad es esa nueva naturaleza, esa naturaleza sobrenatural, que es la vida de la gracia que hemos recibido. Y esa vida de la gracia vivida es la vida moral. Y entonces solo de esa manera yo puedo amar los mandamientos y desear cumplirlos y dolerme por no cumplirlos, así nadie me vea. Así toda la gente crea que los estoy cumpliendo, porque sé que son para mi bien. Pero si no, yo voy a buscar siempre el mínimo. Voy a buscar lo conveniente y voy a entrar en esta cultura pragmática y en esta moral pragmática que es qué me conviene, qué es lo útil, y no voy a comprender, y por eso el Señor nos dice, obreros inútiles, porque no son nuestras obras los que nos transforman. El mundo ha hecho que nosotros sobrevaloremos nuestro trabajo. Pues claro, porque el mundo con esta visión materialista y consumista lucra con las obras, con el trabajo de las criaturas. Dios no viene a explotarnos, sino pide un trabajo para que nosotros le demos algo a Él, porque Él es el que viene a servirnos, no viene a ser servido. Y el trabajo que tenemos que hacer es creerle a Él. Y tenemos que elegir, porque somos libres.
Pero si yo elijo, yo soy responsable. Porque además esta visión de esta libertad, sin, entre comillas, ninguna restricción, con plena autonomía y hacer lo que me da la gana, esa forma de libertad simultáneamente te dice, tú no eres responsable de nada. Es victimizarte y culpar a los demás. Todo eso son engaños satánicos. Y nuestra elección finalmente es Dios o Satanás. Bendición o maldición. Vida o muerte. Ese es lo que veníamos hablando todas estas semanas, de lo que nos presentaba San Agustín en la ciudad de Dios, de esas dos ciudades que se edifican sobre el amor de Dios, sobre todas las cosas, hasta la negación de nosotros mismos, o el amor a nosotros mismos, hasta la negación de Dios. Y entonces nosotros vivimos en una etapa de la historia donde los poderes temporales, sin Dios, se han hecho cada vez más fuertes, cada vez más poderosos, y cada vez el adoctrinamiento y la manipulación ideológica por todos los medios impide que nosotros descubramos la luz de la verdad. Y porque los que tenemos que testimoniarla, nos callamos, o no sabemos cómo comunicarla, o la comunicamos de manera teórica, pero en nuestra vida no damos testimonio. Y ese testimonio tiene que empezar por la familia. En la familia, ven enemigos en la persona humana, ven enemigos en la iglesia, es decir, ven enemigos en la comprensión de quién es el hombre según Cristo. Cristo estorba, Jesucristo estorba, hay que sacarlo, hay que minimizarlo, hay que convertirlo simplemente en un activista social, hay que convertirlo simplemente en un profeta, en un maestro más, pero no el Hijo de Dios a quien le den obediencia y su palabra es normativa, porque su palabra tiene capacidad de crear, de renovar y de transformar. Es decir, quieren una fe adulterada. Y eso es lo que viene pasando. Y por eso es que es común que tengamos esta situación paradójica. Un país como el nuestro y muchos otros parecidos, donde la mayoría de la población se declara cristiana, la mayoría católica y otro porcentaje significativo de derivados de Lutero en sus distintas variantes. Se declaran cristianos más del 90% de la población. Hay otras creencias y un grupo muy pequeño y muy reducido se declara ateo, agnóstico. Sin embargo, toda la vida social está gobernada y dirigida por la mentalidad atea y agnóstica. Y para nosotros, los católicos, no nos llama la atención. Nos parece lo más natural. ¿Por qué nos parece lo más natural? Porque nuestros actos, nuestras obras, han pactado con ese mundo y nos conviene temporalmente. Entonces tenemos doble vida. Los que en algunos casos son católicos practicantes, a veces van los fines de semana a los sacramentos cuando la cuarentena y las normas locales no lo impedían, pero todos los otros días de semana en su vida laboral, en su vida de estudiantes, prácticamente viven sin Dios. Y entonces les parece imposible poder vivir la vida en Cristo, la vida moral. Y entonces dice, esto no se puede. ¿Por qué creen que no se puede? Porque la fe está debilitada y porque en realidad no quieren cortar, no queremos cortar radicalmente y nacer de nuevo. Entonces nosotros tenemos que hacer el propósito, necesitamos nacer de nuevo, no hay otra alternativa. No es cuestión de un maquillaje, no es cuestión de un adorno cosmético, no es cuestión de una nueva ley, no es cuestión de un nuevo congreso, no es cuestión de nuevas autoridades políticas. Se necesita comprender la misión que tenemos y la misión de Jesucristo. Es decir, ser evangelio. Bueno, yo no sé si es que hay algún otro comentario o pregunta. Y si es que respondió a la pregunta que hiciste, me fui por otro lado. Hola, padre. Sí, de hecho ya respondió
algunas preguntas que ya le íbamos a hacer también. Eh, y bueno, hay una más que colocaron por acá que dice, Padre, esto significa que nosotros no podemos darnos cuenta de nuestra degradación. La señal sería la falta de deseo de orar, ir a misa, es decir, el alejamiento del Señor. Cuando nosotros no deseamos encontrarnos con el Señor cara a cara, cuando nosotros no deseamos el cielo, cuando a nosotros nos parece terrible morir, que es una ruptura, es un hecho doloroso, porque es consecuencia del pecado, porque no hemos sido creados para la muerte. Pero nosotros en la fe sabemos que el día de nuestra muerte es el encuentro con Cristo cara a cara. Y si nosotros realmente amamos a Dios, nosotros no andaríamos asustados por la pandemia. Nosotros andamos asustados por la pandemia porque creemos que las cosas que tenemos acá en el mundo son mejores que las cosas que nos esperan. Y creemos que las cosas que tenemos acá son mejores porque hemos pactado con el mundo. Y por eso es que estamos llenos de miedo. Los apóstoles solo pudieron vencer el miedo después de Pentecostés. La noticia, incluso la manifestación del Señor resucitado, no rompió el miedo de los apóstoles, seguían encerrados. Es decir, no es una deducción, no es que alguien me explique, yo tengo que recibir esa efusión del Espíritu Santo. Pero esa efusión del Espíritu Santo solo la puedo recibir a través de los sacramentos, que es como el Señor nos la comunica, si, en primer lugar, mi intención es recta. Y en segundo lugar, si es que yo hago las cosas por amor. Y la intención recta implica humildad. Y entonces, todas estas ideologías nos llenan de soberbia. Porque cuando yo creo que yo puedo y que sí se puede, entonces yo estoy pensando que no necesito de Dios. Y la tecnología y el empoderamiento, como dicen, ¿no? Es justamente creer que no necesito de Dios, que yo puedo resolver, por lo menos, digamos, el 90, el 80% de los problemas. Yo los resuelvo, tal vez algunos, pero bueno, todavía yo me manejo solo, no necesito de Dios. Yo tengo mi fe dañada, entonces yo tengo que reconocer que tengo mi fe dañada en mí. Me estoy refiriendo a nosotros, católicos comprometidos. Necesitamos conversión. Porque si nosotros, los que estamos acá, ahora que ya se han desconectado varios, solo nosotros, nos convirtiéramos y decidiéramos radicalmente en oración con nuestra Madre Santísima, hacer la voluntad de Dios y ser santos, y no postergar y no poner nada antes que su voluntad, nosotros fuéramos capaces de transformar no solo nuestro país, sino el mundo entero. Pero no queremos hacer eso. O lo hacemos solo de labios para afuera, o lo hacemos en algún momento y rápidamente decaemos, no perseveramos. Y es porque esos esfuerzos se hacen solo individualmente, porque la fe no es un hecho meramente personal e individual. La fe es eclesial. Y por eso es que cuando yo les menciono que estos agentes dicen que la iglesia es su enemigo, es porque tienen claro el poder de la acción de Dios en su pueblo. Ellos creen más que nosotros. Por eso es que esta gente de base satánica roban la Eucaristía y la profanan. Si ellos no estuvieran convencidos de que está Jesucristo, ¿para qué profanan y hacen esas cosas? Creen más que nosotros, pero no quieren obedecer, porque el demonio sabe perfectamente que Jesucristo es Dios, pero no lo quiere obedecer, porque sus decisiones son irrevocables, no puede cambiar, el demonio no se puede convertir, nosotros sí.
Y en oración tenemos que pedir por nuestra conversión y por la conversión en nuestras familias, en nuestro país, en el mundo. Entonces, no se trata de cambiar las leyes solamente, no se trata solamente de cambiar autoridades, se necesita que nuestro corazón sea cambiado. Y eso no es algo para unos, eso es para todos los bautizados. Todos los clérigos, todos los religiosos y todos los laicos estamos llamados a esa misma vocación. Y todos los laicos, todos los religiosos y todos los clérigos estamos llamados a la misma vocación. Es decir, ser evangelio. Ser evangelio es que el evangelio se haga vida en nosotros. No hay otra solución, no hay otra manera, porque esa es la que el Señor nos ha dicho. Y tenemos que escoger. Y no estar, como decía Elías al pueblo de Israel, ¿no? No tenemos que coger con los dos pies. Porque a veces nosotros queremos estar bien con ambas cosas. No se puede. Bueno, no sé si es que con eso les ayudo un poco y si Sí, es que hay padre. alguna otra pregunta más. Muchas gracias, padre. Sí, tenemos dos preguntas que unimos y que se las vamos a Ah, leer. dale. Dice, ¿cree que el progresismo dentro de la iglesia es la culpable de que el evangelio se mundanice? ¿Y qué opina sobre la activa participación de la masonería en llevarnos a ese nuevo orden mundial humano sin Cristo? Toda esta lucha, ya lo repetimos varias veces, no es una lucha entre criaturas humanas. Es una lucha que se da en cada uno de nuestros corazones, pero la lucha es entre Jesucristo que viene a liberarnos y el fuerte que nos tiene esclavizados, Satanás. Entonces, Satanás y Jesucristo actúan a través de las criaturas humanas. Y nosotros tenemos que elegir si somos hijos de María, hermanos de Jesucristo, o si nosotros somos hijos de Satanás. Si somos hijos de la luz o de las tinieblas. Y muchas criaturas humanas, algunas confundidas y otras plenamente, yo diría, engañadas en su elección, han elegido a Satanás. Existe el satanismo, existe gente que adora a Satanás, existe gente que cree que Satanás es su liberador. Y a lo largo de los siglos, distintas sectas, grupos de distintas maneras, han trabajado y siguen trabajando para preparar la venida del anticristo. Y la iglesia de Jesucristo es el enemigo. Y la iglesia de Jesucristo es acechada externamente y también desde dentro. El mismo Papa, San Pablo VI, declaró que el humo de Satanás había entrado en la iglesia. Y entonces, dentro de la iglesia, existen personas que consciente o inconscientemente no podemos juzgar a las personas, pero con sus actos morales, con sus comportamientos, debilitan la fe del pueblo, impiden el crecimiento para la vida en Cristo y el testimonio necesario se acalla. Entonces, nuestra lucha no es contra esas personas. Si nosotros vemos que existen dentro o fuera de la iglesia personas que están edificando el reino de Satanás, que prepara la venida del anticristo, lo que tenemos que hacer oración por su conversión. Eso es lo que nos dice nuestra Madre Santísima en todas las apariciones marianas. Hagamos oración, hagamos penitencia. Pero, ¿qué ocurre en esta visión individualista? A lo más nosotros nos preocupamos por nosotros o nuestros familiares más cercanos y nos preocupamos primariamente por nuestras necesidades temporales.
La mayoría de la gente que yo conozco, su oración está dirigida principalmente a las necesidades temporales. ¿Está mal pedir por las necesidades temporales? No está mal. Sobre todo si esas necesidades son tan clamorosas. Por supuesto que no está mal pedir por los enfermos, por supuesto que no es malo pedir porque la gente tenga empleo, tenga cómo alimentar a su familia. Pero además, tenemos que darnos cuenta que eso no es lo principal, sino que tenemos que pedir primero porque el Señor reina. Él nos dice, busquen primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. La visión inmanentista que deriva justamente de esas visiones masónicas, ateas, agnósticas, sobrevaloran, siguiendo a Marx, y como decía Gramsci, el paraíso en la tierra. Y entonces no tienen la visión de lo trascendente. Nosotros vamos a tener que dejar todo acá. Nosotros no somos dueños, somos administradores. Y entonces se da el problema que nosotros, la iglesia, que es familia, no nos reconocemos como familia, no nos reconocemos como hermanos, más allá de una cuestión nominal, y nuestra oración no es porque se instaure el reino de Dios, sino porque se nos resuelvan los problemas temporales. Somos como esas muchedumbres que seguían a Jesucristo cuando curaba las enfermedades, cuando multiplicaba los panes, pero que en el momento de la cruz lo abandonaron. Entonces ellos todavía no sabían, nosotros sí sabemos. Y nosotros, como hemos recibido más, más se nos va a pedir. Y entonces tenemos que examinarnos. Yo no conozco a la mayoría de ustedes, no sé, no estoy haciendo un juicio sobre ninguna persona. Simplemente estoy mencionando lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, más que buscar quiénes son los culpables por fuera, yo tengo que preguntarme, yo, en primera persona, cada uno de nosotros, qué estamos haciendo, qué estoy haciendo para trabajar por el reino de Dios. Porque si no puedo ver la paja en el ojo ajeno y no veo la viga en el propio. Bueno. Gracias, padre. Gracias por su reflexión. Creo que fue bastante clara y la gente, hay muy buenos comentarios y creo que se ha respondido la mayoría de las consultas. Entonces, bueno, nada más quedaría recordarles a todos que tenemos una siguiente, igualmente una charla antes de cerrar, que el padre nos cierre con una oración. Y tenemos una charla el 17 de septiembre y que va a tratar sobre la religión del nuevo orden mundial, así que están todos invitados. Y también están invitados a que inviten a otras personas, a otras familias, a otras, a quien puedan llegar, porque estos son informaciones, son temas también de Dios y del mundo actual que debemos todos reflexionar. Entonces les agradecemos también a todos los asistentes y al Padre por su reflexión. Padre, si quieres. Vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, que Dios los bendiga. Gracias por su paciencia. Hasta el próximo jueves, Dios mediante. Chao, padre. Hasta luego, padre. Buenas noches. A todos los amigos, buenas noches. Gracias, padre. Muy bueno e interesante el tema. Gracias, padre. Muchas gracias. Gracias. Gracias, padre Meloni. Gracias, padre. Buenas noches y gracias.